Extorsiones en nuestro país. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta mañana a Salvador Guerrero Chiprés, él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Magníficamente, Jimena. Buena semana para ti y para toda tu audiencia. A tus órdenes. Igualmente, Salvador, ahorita revisando un poco el dato duro, las cifras, me topaba con este dato interesante. 2022 hasta este momento sería el año con mayores casos de extorsión en nuestro país, 10.340 denunciadas, porque hay que recordar, también tenemos pues la cifra negra. ¿A qué podríamos atribuir este incremento de extorsiones en México, Salvador? Bueno, en primer lugar, no hay que decir que en México, en algunas entidades más que en otras, sí hay una heterogeneidad que caracteriza precisamente este fenómeno. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay 56% menos extorsiones. A nivel nacional hay 18% más extorsiones. Y por otro lado, ver la perspectiva general. Ya sumando cifra negra a partir de las encuestas que existen del propio INEGI, que hablan de las encuestas de victimización que no se reportan, estamos hablando de alrededor de 10.4 millones de tentativas de extorsión y de fraude, los dos delitos más frecuentes en todo el continente cada año. Entonces, cuando hablamos de aumentos de extorsión, estamos refiriéndonos nada más a los aumentos de los casos registrados, porque ya lo dijiste tú muy bien, Jimena, hay una cifra negra muy importante que, por otro lado, repito, reitero, está más o menos identificada por las encuestas del INEGI. Así que lo que advertimos es que en algunas entidades se hace muy buen trabajo y en otras entidades no se está haciendo buen trabajo. En el caso de la Ciudad de México, nosotros tenemos una aplicación en el Consejo Ciudadano que se llama No Más Extorsiones, que nos ha permitido acumular 265,000 números de teléfono celular desde donde se intenta extorsión o fraude de todo el país. Mencionabas hace un momento una aplicación que tiene alrededor de 6,000, 8,000 reportes. Aquí estamos hablando de 265,000. Entonces, la extorsión es un delito crecientemente digital. El 92% de los intentos ocurre por el teléfono celular. Así que si uno tiene una buena aplicación como es No Más Extorsiones y es cauto, prácticamente se deshace del riesgo de ser extorsionado por la vía más frecuente, que es el teléfono celular, Jimena. Salvador, justamente me ganaste la pregunta, iba esto, ¿por qué la Ciudad de México reporta esta disminución cuando otras partes del país reportan incremento? Ya mencionas tú esta aplicación, ¿se puede atribuir a otros fenómenos más la disminución de las extorsiones en la Ciudad de México? Y por supuesto, algo que tengan que irle aprendiendo otros estados a la capital del país en este sentido. Muy concreto, fíjate, por ejemplo, apareció el montadeudas, el Consejo Ciudadano identificó ese fenómeno hace 2 años. Reportamos ante el Gabinete de Seguridad, donde ya la doctora Claudia Sheinbaum tenía reportes por sus reuniones abiertas a la población los martes, la Fiscalía y la Policía tenían reuniones y ahí se detonó un operativo que es único en México hasta el momento y que significó catear 6 edificios, 6 pisos de esos edificios donde se realizaban ese tipo de llamadas extorsivas. Y después de eso cayó 65% el número de reportes. Ahora, la importancia de los montadeudas es de la mayor significación, porque fíjate que los montadeudas solitos significan 1 de cada 3 reportes de extorsión de todo el país. Así que el número es enorme. Solamente para mencionar otro dato, de todo el país recibimos 15,000 reportes en contra de estas prácticas como las aplicaciones que llamamos montadeudas, y el total de carpetas de investigación abiertas el año pasado de extorsión son 10,000. Así que solita la extorsión, puros reportes, son más que el total de las carpetas que se han abierto a nivel nacional registradas formalmente contra la extorsión. Eso te da una idea tanto de la importancia de la cifra negra, de la importancia de los operativos, de la importancia de la decisión política y de la capacidad investigativa para reducir la extorsión. Salvador, y yo aquí le agregaría otro tema también importante y que quiero pues conocer tu opinión como parte de esta coordinación que estoy viendo que existe entre las autoridades capitalinas y la ciudadanía. Te preguntaba yo ahorita cuáles son los factores para disminuir y en los que me has platicado están involucrados ustedes como ciudadanos. ¿Cuál es esta importancia de que el ciudadano se involucre con la autoridad para disminuir el índice delictivo, hablando en este caso de la extorsión?
Bueno, aquí tenemos la ventaja que hay una jefa de gobierno que tiene una inteligencia sensible y una firmeza operativa que ayuda. Además, esa apertura nos ha permitido ser invitados al gabinete de seguridad que encabeza la propia jefa de gobierno. Si en todo el país todos los gobernadores y las gobernadoras estuvieran en un esfuerzo coordinado, diario, disciplinado, firme, exigente, estoy seguro que los números relativos a la extorsión disminuirían. Y en el caso del Consejo Ciudadano en la capital nacional, pues destaca que hay una apertura, hay un modelo de cooperación. En el Consejo Ciudadano participamos prácticamente 70% somos empresarios, 30% somos periodistas, activistas, abogados, notarios, y eso ayuda mucho. 7 cúpulas empresariales participan activamente en el Consejo Ciudadano de la capital nacional, así que eso también contribuye a darle una perspectiva no solo ciudadana, sino también empresarial, colaborativa y cooperativa con el gobierno de la ciudad. Yo creo que eso ayuda, Jimena. Hablamos ahorita, Salvador, del tema de las llamadas. Tú lo comentabas, 92% de las extorsiones que tienen identificado en la Ciudad de México es en el ámbito digital. ¿Qué está pasando con los otros mecanismos de extorsión? Hay que recordar que uno son las llamadas que hablábamos ahorita, pero otros también, otra manera de extorsión son estos cobros de piso, estas extorsiones, si me permite llamarlo, en físico, no en digital, no en llamadas telefónicas. ¿Cómo se encuentra la Ciudad de México en este tema? En ese tema también hay una disminución muy importante, más o menos de 52-53% respecto a los números que había en el 2019. Hay que agregar que para este caso nosotros colaboramos con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con empresarios y damos talleres in situ, talleres que potencializan la capacidad de los ciudadanos de formar parte del proceso de ordenamiento, de justicia y de seguridad. Por ejemplo, en el centro histórico, en el 2019 salimos 100 personas a revisar qué estaba pasando con la extorsión. Ampliamos esa investigación, digamos, de campo, de piso, caminando a colonias como Obrera, Buenos Aires, una zona del centro, inclusive Tepito, y ahí advertimos algunos elementos que ayudaron a disminuir en 75% la frecuencia de extorsión durante el año 20 con respecto al 19. Así que eso ayuda también. Ya estamos hablando ya de la extorsión material, física, presencial. Respecto de ella también hay que decir que se apoya en una parte, en una dimensión informativa digital. Por eso también es muy relevante bajar la aplicación No Más Extorsiones que tenemos ahí en el Consejo Ciudadano, porque aún contra la extorsión presencial colabora. Y ahí sugerimos lo básico, pues sí, tener cámaras, tener una buena relación con la policía, estar dinámicamente y de manera discreta, de manera colaborativa, dotando de información a la Policía de Investigación, en este caso de la Ciudad de México, y eso también funciona. Ojalá que así funcione en otros estados. Salvador, muchísimas gracias por esta entrevista. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muy buenos días, vámonos a un corte comercial, 11 de la mañana, 33 minutos.